50 personas extraordinarias por 50 años. Soy Ana Garduño, investigadora del CENIDIAP de Limba. Mi historia con el Carrillo Gil inició en 1995, hace muchísimo tiempo, cuando presenté un proyecto de investigación en el CENIDIAP y me pedían una investigación que tuviera que ver con coleccionismo y con museos. Lo hablé con Renato González Melo, lo hablé con mi maestra de estéticas Judith Ségota y decidimos que el mejor proyecto para hablar de coleccionismo y museos era justamente el doctor Álvar Carrillo Gil. Así que lo registré como proyecto de investigación en el verano del 95 y después también lo registré como proyecto de doctorado en Historia del Arte en la UNAM. Así que estuve trabajando desde ese año hasta el 2004, que me titulé. Estuve trabajando 9 años con el tema del doctor Carrillo Gil, su coleccionismo, su perfil complejo y muy interesante de gestor cultural, curador, crítico de arte, conferencista, etcétera. Entonces fueron 9 años de inmersión profunda en el tema Carrillo Gil. Ese proceso incluyó hablar del origen del museo, investigarlo, estudiarlo. Tuve acceso, gracias a la familia Carrillo Gil, gracias a Armando Sáenz Carrillo, tuve la oportunidad de revisar todo el archivo, todos los expedientes, las notas de adquisiciones de obras, sobre todo las que llegaron de Europa, toda la parte del arte europeo que llegó de la gráfica europea que llegó de París. Entonces tuve acceso a material privilegiado que creo que nunca nadie más ha tenido y gracias a eso logré hacer mi tesis de doctorado y después el libro El poder del coleccionismo de arte, Álvar Carrillo Gil. Desde finales de los años 80, venir al Museo Carrillo Gil era parte de las obligaciones que tenía un estudiante en historia o en historia del arte en la UNAM, en la Ibero, en las diferentes escuelas de arte en México. Por supuesto, los artistas de la UNAM, de la Esmeralda, tenían la obligación de estar aquí porque lo que ocurría en el Carrillo Gil desde finales de los 80 y todos los 90, los 2000, por supuesto, lo que ocurría aquí era la escena artística joven. Lo que estaba pasando acá era toda la escena artística cultural. En ese tiempo el Carrillo Gil era como el primer espacio de institucionalización del arte joven, lo que en ese tiempo llamábamos el arte joven. Era el primer lugar donde se presentaban las obras de los jóvenes creadores que estaban saliendo de la escuela, que estaban empezando a gestionar su carrera profesional, así que venir al Carrillo Gil era un asunto obligado y toda mi generación, todos los que estudiamos a mediados de los años 80 la licenciatura en la UNAM, todos teníamos que venir. Entonces el Carrillo Gil era el centro obligado 80s, 90s, 2000s para todos los que quisieran saber de arte joven en este país. Bueno, con el museo, el olor de la exposición Lavatio Corporis era insoportable. Vine a la inauguración, pero todavía no olía tan fuerte el tema de los caballos en descomposición, el feto, pero a las semanas fui a comprar flores aquí al mercado de San Ángel, hasta allá llegaba el olor a descomposición. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que la gente del museo viva el museo, habite el museo, esté allí de 10 a 6 y con ese olor? No me podía imaginar cómo podían tomar café y galletitas oliendo eso. Era impactante. Y bueno, estábamos acostumbrados en el museo a que tenías que llegar temprano a las inauguraciones, porque si no sucedía lo que vimos el viernes en la inauguración de los 50 años del Museo Carrillo Gil. Te quedabas afuera, literal, el lugar de peregrinaje de la escena artística mexicana era el Carrillo Gil. Entonces, o llegabas temprano o no entrabas, porque te quedabas afuera, había tanta gente para entrar que se quedaban afuera. Entonces, todos estábamos acostumbrados a llegar temprano, o todos los que queríamos lograr entrar, porque las reuniones eran eternas, había una escena adentro de las salas del museo y había otra en los jardines del museo que también era muy importante.
En los jardines afuera se armaban los acuerdos, las negociaciones de futuras exposiciones, se hacían textos. Muchos artistas a mí me pidieron que les escribiera algunos textos sobre ellos, cosa que no hice porque no soy experta en arte contemporáneo. Me gusta, pero no soy experta. Y las fiestas del Museo Carrillo Gil también eran muy importantes, eran puntos de encuentro entre artistas, curadores, museógrafos, directivos, críticos de arte, etc. Como todas las instituciones, siempre las instituciones dependen de los directivos que las estén coordinando. La gestión cultural tiene nombre y apellido, no es algo anónimo, no es algo general ni genérico que ocurra de manera espontánea, ¿no? Siempre hay un proyecto de exposiciones que coordina un directivo y yo sí creo que podemos dividir la historia del museo por las direcciones que ha tenido, por los proyectos culturales, por los programas artísticos que cada director ha instrumentado y que a veces violentan o no la historia, la tradición de la institución. A veces ha habido directivos que niegan la importancia de la colección, que hacen su gestión como si no hubiera una colección permanente, y otros que dialogan, que su proyecto expositivo con el arte contemporáneo lo ponen a dialogar con la colección fundacional. Entonces hay quienes respetan el acervo fundacional y quienes no lo han hecho. Ahora, la gran diferencia del Museo Carrillo Gil con relación a cualquier otra institución museal en México es que tiene una colección hecha por un solo individuo, con una mirada, con un objetivo, con una misión, con una vocación, con una voluntad de ser que no tiene ninguna otra colección de Limba en México. Esa es la gran diferencia, digamos. El Museo Carrillo Gil es sui generis porque nació gracias a la mirada, a la voluntad y al gusto específico de un gestor cultural que es el doctor Álvar Carrillo Gil. Las otras instituciones museales en México nacen de diferentes colecciones, son acumulaciones de colecciones privadas o públicas y que no tienen una vocación tan definida como el acervo fundacional del Carrillo Gil. Ese es un aporte que tiene el museo y justamente estas paredes en las que estamos acá, estos 3 pisos del Carrillo Gil, se hicieron pensando en esta colección, en este acervo. Tiene la altura adecuada, la espacialidad idónea para esta colección. Es un espacio que se hizo pensando en este acervo. Lo hicieron los arquitectos contratados por el doctor Carrillo Gil. La museografía se le encargó a Fernando Gamboa, que era el curador de la modernidad tardía en México, para que hiciera la primer museografía en este espacio. Así que digamos que este acervo es el único que tiene una arquitectura adecuada a la colección, que hay un acervo fundacional, que tiene una misión y un objetivo específico, a diferencia de cualquier otro museo en el país. Entonces, creo que ha habido tensiones a lo largo de la historia del museo, porque hay directores que vienen con un perfil dedicado al arte contemporáneo, que quieren ocupar todo el espacio para el arte contemporáneo, que tiene otras dimensiones, que tiene otras exigencias espaciales que no corresponden con las salas del Carrillo Gil. Creo que esa tensión podría bien solucionarse si logramos que Limba nos construya un edificio museal para el arte contemporáneo en el espacio donde ahora es el estacionamiento, y entonces podremos dejar este espacio para la colección permanente, que por lo menos yo estoy convencida que este acervo merece la pena estar colgado de manera casi permanente, con cambios por supuesto temporales, pero que es una colección que bien puede mantenerse estable, permanente, porque la calidad, la conjunción de las piezas es ideal. Hay un teórico de arte de origen alemán que siempre decía que, Avi Warburg, que siempre decía que había que cuidar la buena vecindad del objeto. Creo que la colección Carrillo Gil cuida muy bien, y esta exposición conmemorativa del 50 aniversario lo demuestra, cuida muy bien la buena vecindad del objeto. Es una colección que está pensada en núcleos, en series, en subseries que dialogan una con otra, un artista con otro, un periodo con otro, una temática con otra. Entonces hay que aprovechar que tenemos una coherencia interna en el acervo permanente del museo,
para darle la posibilidad de que hable por sí mismo. El Carrillo Gil para mí es todo, es mi maestro, mi hermano, mi papá, mi hijo, mi amigo, mi novio, mi amante secreto y mi amante público. Tengo una relación muy estrecha. Para mí, fundamentalmente, es mi juventud, para empezar. Aquí se desarrolló mi juventud, en estas salas, en estos espacios, en estos pasillos, en la rampa principal, en el jardín de atrás. Para mí es mi juventud, el Carrillo Gil es mi juventud, es la época en que todos teníamos esperanzas, nuestras carreras estaban empezando. Yo empecé el doctorado junto con el proyecto del doctor Carrillo Gil, así que estaba verdaderamente ilusionada porque yo sabía que el trabajar la colección del Museo Carrillo Gil iba a estar ligado para siempre a mi carrera profesional. Fue mi primer libro en historia del arte y voluntariamente quise alejarme un poco del museo para que nuevas generaciones tuvieran otras lecturas, otras maneras de entender el Carrillo Gil, que no fuera solo yo de manera monolítica y monopólica la que decidiera cómo debía verse la colección, cómo debía leerse el acervo del doctor Carrillo Gil o el personaje Carrillo Gil. Así que, por supuesto, estaba en clase, siempre he estado intentando que mis alumnos tengan otra mirada, otra posibilidad de entender el museo. Yo no creo en estas miradas dirigidas donde un solo investigador ya dijo cómo debe ser leída una colección o cómo debe ser entendido un personaje, sino yo creo que todos tenemos la posibilidad de hacer historias con el mismo objeto de estudio. Así que voluntariamente me alejé un poco del museo, nunca como espectadora siempre he estado estudiando las diferentes etapas del museo, los diferentes periodos, los proyectos educativos, los proyectos curatoriales de los diferentes directores y directoras. Como espectadora siempre he estado, como académica a veces. Me tocó hacer la exposición de los 30 años del Museo Carrillo Gil, del 30 aniversario, con Jorge Reynoso Pollens, alias Manfred, y fue muy interesante porque fue mi primera vez con un acceso directo a la colección, donde yo pude hacer unas narrativas diferentes, un discurso diferente a lo que se había hecho en años anteriores. Y para mí fue muy interesante. Yo trabajé con la colección de arte moderno y Manfred trabajó con la colección de arte contemporáneo. Así que fueron lecturas bastante, para mí, muy interesantes y complementarias. Y después me ha tocado colaborar en algunos catálogos de exposiciones, en algunos textos que intentan revisar la colección. No sé, trabajé en el catálogo de Orozco en la colección Carrillo Gil, Siqueiros en el Carrillo Gil, en diferentes exposiciones que se han hecho como de revisión, de corte de caja del acervo, de la historia del museo también me ha tocado participar. Entonces, digamos que es una historia feliz, amorosa. Como nunca he sido directiva y nunca he estado incorporada a la planta de trabajadores fijos del museo, ha sido una relación muy sana y muy armónica, así que espero que así siga siendo. Para mí es un gran honor formar parte de la historia del museo y el museo forma parte de mi historia personal y profesional. Es una relación simbiótica que espero que no tenga fin, es una relación de amor, de compromiso, de responsabilidad. Siempre en clase hablo con mis alumnos que muchos museos pasan por etapas de desatención, las políticas culturales no se ocupan mucho de ellos, no hay mucha visibilidad, hay etapas sombrías en la historia de los museos y sin embargo el Carrillo Gil tiene algo muy especial. La familia del doctor Carrillo Gil, específicamente su esposa y su nieto Armando Sáenz Carrillo, siempre se ocuparon de cuidar que el documento fundacional del museo, que dice que el acervo no se puede disolver, no se puede dispersar, no se puede enviar permanentemente a otros recintos, sino que se tiene que mantener unido y en exhibición. Ellos han cuidado mucho que ese tipo de reglamentos se concreten. Muerta la señora Carrillo Gil, muerto Armando Sáenz, creo que ese trabajo lo vamos a seguir haciendo
quienes hemos estado ligados al museo y seguimos estando ligados de diferentes maneras, ¿no? Estoy segura que mi generación, la generación de académicos, investigadores, curadores, historiadores, críticos de arte que estamos ligados al museo, como Jorge Reynoso Pollens, como Renato González Melo y por supuesto yo, vamos a seguir estando acompañando al museo mientras podamos. Así que digamos que esta es una relación de por vida, este es un noviazgo eterno, no nos hemos casado con la institución, no nos vamos a casar con la institución, tenemos una trayectoria, tenemos otros proyectos de investigación, tenemos otras curadurías, etcétera, y sin embargo nuestra relación y nuestro compromiso, la responsabilidad que hemos autoasumido es la de permanecer ligados a la institución para mejorarla, para acompañarla, para, digamos, de alguna manera asegurarnos que está bien, que está cuidada, que está atendida, que tiene la visibilidad que merece, que la colección está recibiendo el trato digno que le corresponde. Y yo creo que si alguna institución tiene guardianes, es el Museo Carrillo Gil. Encuentro un Carrillo Gil muy joven, muy ágil, para ser un cincuentón. Es un buen museo, tiene una solidez institucional muy fuerte, ha tenido, por fortuna, muy buenos directores, muy buenas directoras, y se le nota, es un museo rejuvenecido, es un museo luminoso, brillante, que está en una gran etapa, en una muy buena etapa. Están revisando su colección con nuevos ojos, con nuevas miradas. Tiene una trayectoria importante en arte contemporáneo nacional e internacional, tiene un equipo muy entusiasta que está muy comprometido con los discursos, con las narrativas del museo, así que para llegar a los 50 años es una institución muy joven que tiene mucho que ofrecer al campo cultural mexicano. 50 por 50.